no tener en consideración para los informes correspondientes. Asimismo, la recepción de la obra. Ojo, como en antes decía, la recepción de la obra, que lógicamente, ojo, en antes repito, decía 4 días hábiles, ¿no? Son 5 días hábiles, ¿no? Para la conformación del comité de recepción de obra. Entonces, no, me rectifico, son 5 días hábiles, a veces la mente un poco frágil. Asimismo, hay que tener bastante cuidado también en la recepción de obra. A ver, ¿cuál es el tiempo que se tiene que demorar para la recepción de la obra? Ojo, si hablamos de una obra de 210 días, que el comité pueda absolverle, para que el comité pueda absolver para que el comité pueda constituirse a la obra, mínimamente debe ser cuando el 50% del plazo. Es decir, estamos hablando de 21 días. Entonces el comité a más tardar debe constituirse en obra el día 11. No el día 18, no el día 20, sino a más tardar el día, constituirse en obra el día 11. Entonces es necesario, y a partir de ese plazo, ¿qué documentos debe solicitar este comité? Porque va a depender mucho ese comité. Uno, tiene que solicitar el expediente técnico del obra. Tiene que solicitar el expediente del adicional de obra. Tiene que solicitar y entregar al residente el cuaderno de obra en original. Ojo, el cuaderno de obra original, que lógicamente una vez que terminan con su labor, de repente de observaciones o de conformidad, le devuelve al residente ese cuaderno de obra. ¿Cuál es el fin de que al comité se le está alcanzando ese cuaderno de la obra? A veces, muchas veces dice, ¿para qué me están dando suficiente? Y les pregunto, nosotros somos miembros del comité. ¿Sabemos, conocemos cuál es el contenido del expediente técnico de la obra? ¿Sabemos, conocemos cuál es el contenido del expediente técnico del adicional de obra? ¿Sabemos y conocemos cuáles son el contenido del cuaderno de obra? ¿Cuáles han sido las modificaciones? ¿Cuáles son las metas que se han ejecutado en la obra? Pero no, pues ingeniero, es muy sencillo, porque en el comité participa pues el supervisor de obra como asesor del comité. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo, mejor pues que el supervisor haga, que nos traiga a la casa y los tres miembros del comité simplemente pues en carpeta lo firmamos el acta de recepción de la obra, ¿no? Cuando tú me dices que el supervisor de obra está participando como miembro. Entonces, es necesario que el comité, al momento de asumir esta responsabilidad, tiene que tener en consideración la revisión, a lo menos, en qué ha consistido la obra. Asimismo, hay que tener bastante cuidado con lo que es la parte de recepción. A ver, ¿cuándo se amplía o cuándo se puede decir, oiga, la recepción de obra no puede ser mayor a 45 días? Muy sencillo. Hay obras, por ejemplo, duran un promedio de, a veces son 4 años, 5 años, otros son 2 años, 3 años. A veces otros son ¿cuánto? Aquí 400 días. Supongamos que sea 400 días, vamos a exagerar. ¿Cuánto sería un décimo? 40. ¿Qué pasaría si fuera 700 o 900 días? 90. Entonces el comité no le puede dar el plazo de ese 90, a más puede darle 45 días de plazo. Entonces es necesario todos esos aspectos
Ahora, ¿qué pasa de que eso sucede cuando hay observaciones? ¿Cuál es el plazo para que ésta puedan absorber las observaciones? 1/10 del plazo. Es anotado en el cuaderno de obra por el residente o residente. Si te han observado tu obra, el comité, tienes que anotar en el cuaderno de obra. Al haber cumplido con absolver las observaciones dentro del plazo de 1/10 tal, ¿no? Comunico a la supervisión a efectos de que verifique. Entonces el supervisor, después que se anote en el cuaderno de obra, hoy día tiene hasta el día jueves, o sea, martes, miércoles, jueves, ¿no? 14, 15, hasta el día 16 para poder trasladarle eso al comité. Y el comité tiene 7 días para poder constituirse. ¿Qué pasa si persiste? ¿Qué pasa si persiste la observación? Ya no, entonces a veces, pero ya no puedo dar otro plazo. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas liquidaciones de la obra, muchas liquidadores no han considerado la penalidad por el incumplimiento del plazo de ejecución. ¿Por qué? Si te ha dado el plazo de 1/10 para que puedas absolver las observaciones dentro del plazo y no lo has hecho, vencido ese plazo ya estás incurriendo o están incurriendo en penalidad diaria. Y por tanto, en la liquidación es necesario ¿considerar qué? Considerar esa penalidad. A veces, muchas veces, ¿qué decimos? No lo consideramos, no lo incluimos. ¿Por qué no lo incluimos o por qué no le consideramos en esa liquidación como penalidad? Entonces, es necesario ¿por qué digo esto? ¿Por qué no le considero yo? Se ha evidenciado o se ha visto en muchas liquidaciones eso. Y no sé, y nuestros compañeros, colegas tuvieron o tienen responsabilidades por no aplicar la penalidad, además de haber devuelto la carta fianza del fiel cumplimiento sin que se haya aplicado la penalidad por esa demora. ¿Cuál es la responsabilidad también si la supervisión no cumple en emitir los documentos o los informes dentro de su plazo? La norma, ¿qué te dice? Se le puede, ¿qué dice? Dar una penalidad del 1 al 5% del monto del contrato. La pregunta es, si tú eres consultor, ¿este artículo esta penalidad estará incluido en tu contrato, en las bases? Por eso, cuando elaboras los términos de referencia o los requerimientos técnicos mínimos, tienes que poner como una base o como un sustento para que puedas tú en su momento aplicar la penalidad. Si en caso no está contemplado en las bases, lógicamente vas a tener o te vas a generar una controversia. Y cuando hay problemas en las altas instancias, le van a dar la razón a la persona quien efectivamente está haciendo un reclamo justo. Entonces, cuando hablamos de la liquidación, ¿no? Cuando hablamos de la liquidación, hablamos de la liquidación es el cálculo final del costo total de la obra. ¿Por qué decíamos se debe tener en cuenta para ello las penalidades? ¿Por qué dicen penalidades? Lógicamente, cuando yo le decía, ¿por qué hablaba? ¿Por qué decía? Hay que tener mucho cuidado. Todo lo que nosotros anotamos en el cuaderno de obra, tenemos que tener cuidado. Y si vamos a liquidar, hay que dar una lectura, todo el contenido del cuaderno de obra, para poder
realizar una liquidación de manera correcta, aplicando las penalidades. Asimismo, los intereses, gastos generales, mayores metrados y entre otros, etcétera, etcétera. Asimismo, a ver, porque yo les digo, cuando hablamos de mayores metrados, los mayores metrados generalmente, ¿cuál es el procedimiento para que la entidad pueda reconocerle esos mayores metrados? No vaya a ser como en otro, ¿no? No vaya a ser como en la norma, ¿no? No vaya a ser en una obra X, en una obra A. Presentan la valorización de la obra, ¿no? Del expediente o del contrato original. Y también presentan otra valorización del mayor metrado. Llega y se da con la sorpresa, ¿y cuál de las valorizaciones vale? Aquí dice valorización número 6. Dice hay que pagar 1.000.000, pero en la valorización número 1 del mayor metrado dice 100.000 soles. ¿Cuál pago? ¿Los 1.000.000 o los 100.000 soles? Entonces, hay que tener cuidado. La primera pregunta debemos hacerla y decir ya. De la valorización del contrato original no hay ningún problema. Lógicamente se evidencia, puede existir conformidad de la supervisión, pero vamos a ver el procedimiento del mayor metrado. ¿Quién debe autorizar ese pago del mayor metrado? ¿Lo incluyo o no lo incluyo en mi liquidación? La pregunta es esa, ¿no? Sí la tienes que incluir. Pero ¿cómo debía pagarse? Ya, eso es responsabilidad ya de los funcionarios. Se debía pagar, pero ¿cuándo se debía pagar? Cuando se ha realizado el procedimiento correcto del cálculo de esas valorizaciones de mayores metrados. ¿Cuándo se debía pagar? Cuando el titular de la entidad o a quien se le haya delegado dicha facultad cuente con la autorización de esas dos personas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Entonces el liquidador ve y dice, a ver, aquí se ha pagado el mayor metrado. A ver, anotación en el cuaderno, anotación en el cuaderno de obra. ¿Existe o no existe en el cuaderno? A ver, ¿cuáles son los antecedentes de esa valorización? Ahora vamos a ver la anotación en el cuaderno de obra. Vamos al cuaderno de obra y empezamos a revisar. Y no hay anotación en el cuaderno de obra. ¿Qué dice la norma? La norma te dice, cuando tú requieres que te paguen el mayor metrado, ¿debes qué cosa? Debes anotar en el cuaderno de obra. Y la supervisión debe generar un informe de esa necesidad de ese mayor metrado y hacer conocimiento a la entidad. Y previo conocimiento recién se puede ejecutar ese mayor metrado. ¿Existe esa anotación de manera oportuna en el cuaderno de obra? Sí, entonces corresponde pagarlo. ¿Existe la conformidad de la supervisión, informe, todo? ¿Corresponde pagar? Sí. Pero cuando el mayor metrado no cuenta con esos documentos, ¿corresponde o no corresponde pagar? No correspondía pagar. Pero podemos reflejar en la valorización o en la liquidación del contrato de obra, claro que sí. Pero entonces sería un punto contravertido si yo estoy reconociendo como supervisor, si yo estoy reconociendo como entidad, lógicamente me correspondería pagar. Entonces, ¿qué dice la norma? Entonces alguien decía, ingeniero, pero hay, como dice, adicional de obra, decía, ¿no? Adicional de obra de partidas nuevas y mayores metrados. Anotaba en el cuaderno, hay cosas
incoherente que existe y nosotros como liquidador hay que tomar bastante cuidado. Ahora, lo reflejamos y lo podemos reflejar porque nosotros no tenemos ningún tipo de impedimento para poder considerar, pero eso sería a mi favor, no hay a nadie a eso. Ahora, si tú quieres reclamar, pero ingeniero, si de repente he ejecutado un adicional de obra, ¿no? Entonces lo considero en el expediente, en la liquidación de la obra. Claro que sí, pero no me han reconocido mi pago. Pero la norma me dice que no puedo ir a un proceso de conciliación ni arbitraje frente a una denegatoria o frente a un adicional que se ha ejecutado ya antes de su aprobación. Entonces no lo considero. ¿Cómo no vas a considerar? Por ejemplo, había un lugar X, había 100 metros del muro de contención a la orilla del río para protección de un colegio. Y no lo han considerado. Y en la liquidación se van a un proceso, ¿no? ¿Cómo tú puedes ver un muro de contención? Todo el mundo ve y como liquidador no lo vas a plasmar eso. Lo plasmas con toda normalidad, pero esto estaría en contra. Bueno, hablar de eso es un tema bastante amplio y lógicamente puedo decirles, si ustedes tienen esa dificultad, no hay ningún problema. Si la norma te está diciendo que no te puedes ir a un proceso de conciliación, no te puedes ir a un proceso de arbitraje, no hay ningún problema. Eso dice la ley de contratación del Estado. Pero vamos al Código Civil. ¿Qué dice? Que tú al 1950 si existe evidencias fehacientes que puede ser a simple vista, se puede ir a un proceso judicial o a un fuero judicial. En ahí sí puedes reclamar ese reconocimiento, ese pago. ¿Por qué? En un proceso judicial, ahí van a nominar un perito judicial y un perito, posiblemente la entidad va a poner un perito de parte. Tú eres el ingeniero, de repente del Poder Judicial, yo soy el ingeniero de la entidad, que lógicamente con todas las pruebas, todas las pruebas diamantinas, todo, cada quien va a sustentar. Y tú como Poder Judicial has visto con todas las pruebas ese muro de 100 metros, muro de contención de 100 metros, que efectivamente existe, empiezas a hacer el costo, puede ser de repente $500,000 de soles. Yo como perito de la entidad, ¿qué puedo decir? ¿Que no existe? ¿Que está mal elaborado? Para poder demostrar mala elaboración, mala ejecución, debo demostrar lo contrario. ¿Qué pasa si resulta positivo? O sea, está bien la ejecución. Entonces, a veces, el fuero judicial ya debe dar la razón. ¿A quién? Al tercero. Ahí sí puedes reclamar todo lo que puedes, de repente no hayas comprado a la entidad. Porque si a la entidad sí no ejecutas, el Estado sí te va a ahorcar. Entonces es necesario que nosotros tenemos que considerar este caso. Entonces, hay que tener bastante cuidado para poder nosotros practicar la liquidación de la obra. Tipos de liquidación, ¿no? Sistema suma alzada, a veces dice, pero ahí está, ingeniero, tú me estás hablando de los 100% de las partidas contratadas. Claro, lo puedes hacer la liquidación del 100% de las partidas contratadas cuando es una suma alzada. ¿Qué te dice la norma? La norma te dice cuando vas a convocar a un proceso, ¿no? Por este sistema de suma alzada, el expediente debe estar bien. No puede existir deficiencias. No tiene que tener errores. Tiene que estar al 100% ok el expediente técnico de la obra. Entonces, ¿qué te está diciendo? Efectivamente, lo tienes que hacer por los metas
efectivamente ejecutados. Yo lo entiendo casi similar a precios unitarios. Yo, si fuera liquidador, me atrevería a liquidar con los metrados realmente ejecutados en campo. Porque a veces cuando hay control posterior, de repente van a ir con su hincha, van a metrarlo y te van a generar y decir perjuicio económico al Estado. ¿Por qué? Porque está mal elaborado de repente. Como antes de ayer me decía el ingeniero, nosotros hemos tenido una obra de 10 millones de soles. Me decía, qué bueno, le dije, ingeniero, pero la obra se ha culminado ya casi al 100%, pero ha sobrado plata, ¿no? 2 millones de soles. Y esos 2 millones de soles, decía, pero ¿por qué está sobrando? Porque esos 2 millones, ¿por qué? Porque el ejecutor le está diciendo, y ese 2 millones es mío, es su alzada, me tienes que dar. Entonces, ¿por qué se ha sobrado? Porque cuando tú vas a la zona del proyecto, si todas las calles están hechas, ¿no? Pero cuando se ha lanzado su alzada, hay calles, porque, por ejemplo, mira, imagínense, si yo tengo un área de influencia, la habían considerado 10 cuadras más. Pero ya no hay 10 cuadras, ya toda la población, todo el centro poblado ya está pavimentado. ¿A dónde más voy a pavimentar? Entonces, lógicamente, en el expediente técnico de la obra ha tenido deficiencias. Eso ha sobrado. Pero ¿qué pasaría si fuera lo contrario? Entonces, es necesario que nosotros tenemos que tener bastante cuidado al momento de practicar las liquidaciones del contrato de obra. Entonces, es necesario, ¿no? Es necesario tomar en consideración. Entonces, asimismo, podemos decir, cuando hablamos de liquidaciones de cuentas, ¿no? Cuando hablamos de liquidaciones de cuentas, cuando una obra no ha sido, ¿no?, terminado por resolución o nulidad de contrato. Cuando hacemos, por ejemplo, ¿por qué decimos la resolución o nulidad del contrato? A veces, ¿qué pasa? Es necesario, nosotros tenemos que saber cuándo es resolución o cuándo es nulidad del contrato. Entonces, en ambos casos, lógicamente es necesario hacer una liquidación parcial de la obra. ¿Y cuándo es una liquidación final? Cuando la obra se ha culminado al 100%, dentro o fuera del plazo de ejecución de la obra. Entonces, asimismo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿qué pasaría? Como me decía, vamos a ver un ejemplo típico. A ver, vamos a decir, ¿no?, la liquidación. La liquidación se ha presentado el día 4 de octubre de este año. O sea, estoy hablando del 4 de octubre del 2021. En este caso, presenta el contratista esta liquidación. Presenta. Entonces, la entidad, ¿cuántos días tiene para poder, ¿no?, remitir, aprobarlo, observarlo? Para aprobarlo o observarlo, 60 días. ¿Cuándo vence el plazo? ¿El día 2 o el día 3 de diciembre? A ver ustedes, que nosotros trabajamos en una entidad. Repito, la liquidación del contrato de obra por el contratista ha sido presentado el día 4 de junio. No, mejor dicho, el 4 de, repito, el 4 de octubre. Ya, ¿cuándo vence el plazo para que la entidad pueda pronunciarse? ¿Aprobando o observando? ¿El día 2 de diciembre o el día 3 de diciembre? La norma, ¿qué te dice? Había una liquidación
que antes estuve viendo de una entidad, ¿no? Y la entidad le había comunicado al contratista con fecha 3, con fecha 3. Y le pregunto, ¿está afuera o está dentro del plazo? La liquidación está, lógicamente, la entidad aprobada mediante acto resolutivo y me dice, ¿no? El contratista dice, me debes. La entidad la aprueba mediante acto resolutivo, tú me debes. Entonces, ¿cuál sería la fecha válida? ¿El 2 o el 3? Mucha gente me van a decir, ingeniero, es el 3. A un 95, 99% me van a decir que el 3. ¿Desde cuándo se empieza a contabilizar ese plazo? Desde la fecha de presentación de la liquidación. Si me ha comunicado el 3 la entidad, ya está fuera el plazo. Debía comunicarme a más tardar el día 2. Entonces, al día siguiente, ¿qué tengo que mandar? Mi liquidación ha quedado consentida. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Pero ¿quién tiene que comunicarme esa liquidación? Esa liquidación me tiene que comunicar el titular o a quien se le haya delegado dicha facultad. Esa liquidación no me puede comunicar la oficina de infraestructura. No me puede comunicar de manera directa. Tenemos que ver la ley de procedimientos administrativos, la 27444. ¿Es un acto válido? No es un acto válido, no es válido. Por tanto, hay que tener bastante cuidado. Si tú trabajas en una entidad, no cometas ese error. Asimismo yo veo, ¿no? Cuando observa, ¿no? Que la liquidación ha quedado observada, observa. Y infraestructura lo comunica el contratista. ¿Válido o no es válido? No es válido porque está usurpando esa función. La única persona que debía hacer es el gerente, o el gerente, puede ser el gerente regional, el gerente de obras, pero siempre y cuando esté delegado por una resolución. Caso contrario, eso es nulo. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los plazos que establece la norma, nosotros tenemos que empezar a contabilizar todo. Por ejemplo, antes yo veía ese caso, ¿no? Entonces me decía, pero ya está, tu liquidación está quedado consentida. No te hagas problema. ¿Cuándo te han comunicado? El 3. A ver, tu documento de recepción, sello, 3. ¿Y cuándo vencía? El 2. Simplemente pues dile que tu liquidación ha quedado consentida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros empezamos a hacer una liquidación, mira, ahora hemos hablado toda la parte literal, la parte de la financiera, tenemos que ver los comprobantes de pago, ¿no? Que efectivamente cuánto nos ha pagado, si a veces de repente existió retenciones, si ha existido de repente un caso, ¿no? Por ejemplo, en la liquidación, vamos a ver, la valorización del mes de, por ejemplo, del mes de septiembre, decía que le debe al ejecutor 1.000.000 de soles. Pero la entidad le había aplicado 400.000 soles. ¿Por cuánto debe facturar el contratista? ¿Por 1.000.000 o por 400.000 soles? Caballero, tiene que facturar por 1.000.000. ¿Pero qué había pasado? La entidad le ha comunicado, señor, sírvase facturar por 400.000 soles. Si tú estás aplicando casi 600.000 soles de penalidad, lógicamente tiene que facturar por todo. Entonces, en las liquidaciones financieras es otro mundo también cuando hablamos la parte financiera, las específicas de gasto, podemos hablar cosas muy interesantes
que efectivamente este año hemos dictado el curso de liquidación técnica financiera en el Colegio de Contadores de la región Puno, ¿no? Hemos tenido un diplomado, hemos tenido casi medio año de curso y efectivamente pues bastante se ha aprendido en ese tema. Hablar de ese tema es otro también que nos pueda llevar a conocer más temas en lo que corresponde a la liquidación. A decir, ¿cuándo queda consentido nuestras liquidaciones? ¿No? Ojo, la norma, ¿qué te dice? Oiga, si tú no estás de acuerdo, ¿no? Con la liquidación que practica, tienes 30 días. La norma dice 30 días hábiles para ir a un proceso de conciliatorio o un proceso de arbitraje. Muy fácil, pero en general eso ya todo el mundo sabe, un momentito. Todo el mundo sabe. Pero vamos a revisar tu contrato. ¿Qué dice? Arbitraje institucional. Pero tú a veces como inocente has presentado tu arbitraje a la Cámara de Comercio. Pero cuando habla arbitraje institucional, se está refiriendo a un arbitraje del Tribunal de Contratación del Estado, del OCE. ¿Y por qué te has ido a la Cámara de Comercio? Te vas a la Cámara de Comercio, un mes, 2 meses, te va a venir, después te contestan, no corresponde. Tendrás que ir a otra instancia, te van a decir. Y recién presentas, ¿a dónde? Al OCE para el proceso de arbitraje. Lógicamente, tú como entidad o como contratista vas a decir, bacán, y simplemente mandamos un escrito y le decimos caducidad de un proceso de arbitraje. Es decir, estás presentando tu proceso de arbitraje ya fuera del plazo, una vez que te han vencido los 30 días hábiles que te correspondían. Puede estar a favor del contratista o puede estar a favor de la entidad. Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de ir a un proceso de arbitraje, ¿no? A veces mucha gente dice, no, pero es muy sencillo. Entonces es necesario, cuando nosotros firmamos un contrato, el contrato tenemos que dar varias veces una lectura. ¿Cuál es el fin de eso? A efectos de entender de manera clara y precisa y hacer un planteamiento, un proceso de arbitraje al ente que corresponde de acuerdo a nuestro contrato. Otros lo pueden poner, el arbitraje de la liquidación puede ir a la Cámara de Comercio X, pueden ir a la, ¿cómo se llama? Al Tribunal de Contratación del Estado, etcétera, etcétera. Lo pueden poner 2 o 3 temas, ya precisado eso, sí pueden ir a cualquier, siempre y cuando que ese proceso de arbitraje no haya sido de alta complejidad. Si es de alta complejidad, lo recomendablemente es ir a un órgano encargado de contratación del Estado o al Tribunal de Contrataciones. Cuando hablamos de complejidad nos estamos refiriendo de fuertes montos de contrato que puede tener la entidad con el ejecutor o con el consultor de la obra. Entonces, es necesario que nosotros debemos tomar en consideración estos aspectos muy importantes para poder practicar. Asimismo, podemos decir que estas liquidaciones son bastante puntuales para poder definir cuál es el monto real que se va a definir ¿no? El monto que va a reflejar el costo real de la obra. Ojo, ¿por qué la liquidación del contrato o la liquidación de obra es importante? Para poder reflejar cuál es el costo real de la obra, y esto sirve como un documento, ¿no? Como un documento para poder nosotros hacer el acta de transferencia de la infraestructura al sector que corresponde. Así también para poder hacer contablemente la rebaja contable y hacer el balance financiero a más tardar del año siguiente, del 31 de marzo, ¿no? Entonces es necesario, hay que hacer estos procesos de transferencia.
¿Por qué muchas obras en nuestro país se demoran una eternidad? ¿Por qué muchas obras nunca han sido transferidos al sector correspondiente, a pesar que ese sector ya está haciendo el uso adecuado? Entonces, eso es muy fácil. Pero si hablamos de una obra, es necesario también que nosotros, por ejemplo, de un colegio, es necesario para poder considerar dentro de nuestros activos fijos, es necesario considerar el término de la declaratoria de fábrica. ¿Cuál es el fin de la declaratoria de fábrica? ¿Quién lo tiene que hacer en la declaratoria de fábrica? Debe estar incluido en la liquidación del contrato de obra, a efectos de facilitar al ente que va a recepcionar o al ente que va a hacer como un bien patrimonial ante los registros públicos. Entonces, hay cosas que tenemos que pulir bastante para poder nosotros considerar en toda liquidación de un contrato de obra. Entonces, es necesario que nosotros tengamos que tener presente todos los aspectos a considerar dentro de la ejecución de la obra. Asimismo, cuando hablamos, por ejemplo, hablábamos de la liquidación del contrato de obra. ¿Por qué si en las bases están los reajustes? Que por norma le corresponde al ejecutor. ¿Por qué nosotros, como entidad, no lo podemos incluir en nuestra liquidación del contrato de obra los reajustes? A veces, muchas veces las entidades le veo y aprueban al machazo, ¿no? Le sacan los reajustes a pesar que figura en las bases, a pesar que figura en los, ¿cómo se llama?, en el contrato, y al momento de aprobar la liquidación del contrato de obra no lo tienen, no lo toman en consideración el cálculo de los reajustes que le corresponde al ejecutor, y al machazo dice que no te debo reconocer. Un momentito. Pero ¿cuál es el sustento de no reconocer los reajustes en una liquidación del contrato de obra? Muy sencillo. La gente dice, no te puedo reconocer los reajustes porque no tengo presupuesto, no tengo plata, no tengo plata. La entidad que me financia, simplemente ese monto me ha financiado y por tanto yo puedo pagar ese reajuste. Un momentito. Por eso cuando las entidades ejecutan obras por contrato, primero, y yo te pregunto, si has aplicado la penalidad de repente 200,000, 300,000, 400,000, no, con eso no te estoy diciendo que con eso paga. Si has aplicado la penalidad, por ejemplo, por 400,000 soles, eso ya está facturado. Ese presupuesto ya debe estar, ¿dónde? En RDR. ¿Por qué? Porque está facturado y ya está justificado, ¿no? Entonces, tú el de ajuste puedes cubrirle con FOCOMUN, con RDR, qué sé yo. Es una obligación que tenemos que reconocerlo, ¿no? No lo digo yo, porque la norma contempla la base estándar que regula este organismo supervisor de contratación del Estado. Debe ser pagados por parte de la entidad. Entonces, muchas veces es falso que digamos que no existe, que no hay contrato, que no es mi obligación. Y eso se puede ir a un fuero de arbitraje, a una conciliación, y lo más recomendable es conciliar. Y si te vas a ir a un proceso de arbitraje, lógicamente, con respecto al reconocimiento del reajuste, te le van a ganar. Vas a generar y vas a pagar costos y costos a la larga. ¿Por qué? Porque la norma regula, las bases estándar regula, ¿no? Las bases con las cuales has lanzado un proceso figura, en el contrato figura, entonces frente a ese hecho, tú ya no puedes actuar de más, salvo que el que ejecute diga, pues, renuncio.
¿no? O le invites a que renuncie a ese reajuste, vas a un proceso, firman y queda ok. Para que posteriormente no puede reclamar. De repente salen de gestión. Al siguiente que entra, le vas a decir, oiga, quiero cobrar mi reajuste. Entonces es necesario, por favor, ¿no? Saldo, ¿no? Cuando digo reajuste, siempre y cuando se haya aprobado saldo a favor del que ha ejecutado eso. Pero cuando va a un proceso de arbitraje, ahí demorará, sí, pero sí efectivamente la entidad a la larga le va a reconocer porque solamente va a ser ese el punto contravertido, no va a haber otros temas más. Le puedes incluir, no va a haber. Te pueden plantear solamente a este tema de reconocimiento de reajustes. Asimismo, podemos hacer de la liquidación como antes decía. Cuando resuelves el contrato, culminas, tienes que, mira, ve, a veces, muchas veces, ¿qué pasa? Se abusan, ¿no? Alguien decía, ingeniero, a mí me quieren resolver o me están resolviendo por acumulación de penalidad máxima del servicio de consultoría, de supervisión. Pero ya te comunicaron, no, me pasaron la voz. No hay ningún problema, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es simplemente, o de repente has culminado la obra, es necesario que tú presentes, ¿no? Una vez que haya esa acta de recepción de obra, tienes 15 días siguientes de haberse otorgado la conformidad, de la última presión o de haberse consentido la recepción. Dice cuando siguientes, para cuando culmina la prestación de la supervisión, cuando se va a un proceso de arbitraje o cuando se va, ¿no? Cuando se instale el arbitraje, el supervisor lógicamente ya puede presentar su liquidación del contrato de consultoría. Entonces esta liquidación simplemente solo tiene 15 días. Cuando digo 15 días siguientes, ¿no? Entonces 15 días siguientes. ¿Qué pasa si en ese 15 presentas? Entonces, es necesario que esto debe ser plasmado dentro del plazo. Caso contrario, si habiendo plazado el plazo que corresponde conforme a ley, lógicamente esto va a quedar consentida. Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de que nosotros vamos a practicar la liquidación de las liquidaciones de consultoría de obra. ¿A efectos de qué? A efectos de regular, ¿no? Y cumplir los plazos conforme la norma lo dice, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de practicar la liquidación. Entonces, si observan, tu liquidación es necesaria. Mira, yo les digo, siempre presenten su liquidación, ¿no? Tu informe final, tu liquidación, y si entre del plazo no se ha pronunciado, simplemente pues dile que ha quedado consentida, ¿no? Por eso como entidad también hay que tener bastante cuidado para poder nosotros practicar la liquidación del contrato de consultoría de obras. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Es muy importante para que esto quede plasmado, para que de esa manera, una vez que te aprueban mediante acto resolutivo, con ese documento, ojo, cuidadito que vayas solicitando la devolución de tu fianza sin que tú adjuntes la liquidación o la resolución de aprobación de la liquidación del contrato de consultoría. Ojo, es necesario que tienes que presentar y que tú trabajas como área usuaria y tienes que exigir, por más que sea tu amigo, lo que sea, tienen que adjuntarte la resolución de la liquidación del contrato de consultoría y con eso recién tú puedes darle a trámite la devolución de la fianza del 10% o la retención del 10% al consultor de la obra. No vaya a ser como en otras entidades, ¿no? No han adjuntado esa resolución y las ha devuelto. Y le digo, ¿dónde está la liquidación del contrato de consultoría? ¿Adjuntó o no? ¿Cómo la ha devuelto?
no ingeniero, porque su plazo vencía sus 150 y después de ahí hemos designado al inspector y el inspector ya se hace cargo, como ya no tenía, le hemos devuelto. Y la pregunta es, ¿ha presentado su liquidación del contrato? No, me dice. ¿Y por qué? ¿Lo has practicado? No. ¿Y cómo lo has devuelto? Ojo, hay que tener mucho cuidado. Entonces, es necesario eso para poder de repente un poquito frío. Hemos estado en esta exposición, de repente llegábamos de un largo viaje, hemos tratado de estar aquí y bueno, en principio con esto terminamos la exposición y sinceramente pues agradecer a las personas que nos han escuchado y asimismo también solicitar o de repente hacer las preguntas. Estoy a la espera de las preguntas que me pueden hacer. Gracias, muy buenas noches. Estoy a la espera de las preguntas. Bien, ingeniero, muchísimas gracias. A ver, vamos a revisar si hay preguntas, tanto en Facebook como en Zoom, ¿no? A ver, mientras tanto vamos enviando saludos a través de Facebook. Nos están viendo Marina García Izquierdo, Alexander Cortegana, Javier Quispe. Javier Quispe le envía saludos, ingeniero. Bueno, Y a ver, Jaime BD nos dice, ¿la liquidación del adicional es una sola o se liquida de forma independiente? bueno, mira, ve, cuando nosotros hacemos una liquidación, es una liquidación general, ¿no? Nada es, valorización sí es, pero cuando hacemos una liquidación es una liquidación general de la obra, ¿no? No puede hacerse en dos tiempos. Una liquidación del contrato original y otra liquidación de la adición. No es así, sino es una liquidación del contrato de obra o una liquidación de obra única. Bien, ingeniero, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder llevar la sesión el día de hoy con usted. Estaremos reencontrando en próximas sesiones que estaremos programando con usted y el equipo de ENCAP. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Por favor, cualquier consulta, cualquiera que puedan hacer a través del ENCA pueden hacer, ahí está su número telefónico a las personas quienes quieren obtener los certificados, con mucho gusto, estaremos al servicio y si hay preguntas le hacen llegar al organizador y de manera escrita les puedo hacer llegar a cada uno de ustedes mediante el organizador a efecto de que puedan esclarecer sus dudas o de repente algunas observaciones que puede tener frente a la sesión. Muchas gracias, muy buenas noches, será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas